voz alta. Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el particular gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Dagoberto Gutiérrez, con quien, a pesar de tener diferentes opiniones en algunos casos, sí lo considero, primero, un buen amigo y segundo, alguien muy respetable por su honestidad y por su intelecto. Bienvenido, Dagoberto. Un abrazo, Alfredo. Igualmente. Dagoberto, con tu permiso, quisiera leer un artículo de Andrés Oppenheimer, que cuando lo leí, en ti pensé, porque es un artículo muy interesante y yo, antes de que empezara esta cumbre de las Américas, me dije a mí mismo, esto lo tengo que discutir con Dagoberto. Así que si me permites... ¿Cómo no? ¿Cómo no? El título se llama La cumbre de la fatiga ideológica, escrito en Ciudad de Panamá. Dice, el apretón de manos entre el presidente Obama y el gobernante cubano general Raúl Castro no fue el único síntoma de cambio de vientos políticos en la Cumbre de las Américas. Gran parte de la región dio muestras de una creciente fatiga ideológica y de un nuevo anhelo de pragmatismo. Claro que hubo los discursos habituales de Cuba, Venezuela, Ecuador y otros países autoritarios culpando al imperialismo estadounidense de sus problemas internos. Pero la mayor parte de lo que ocurrió en la cumbre mostró una clara pérdida de influencia de Venezuela en la región y un deseo por la mayoría de los países de no antagonizar a los Estados Unidos. La economía latinoamericana está pasando por uno de sus peores momentos de los últimos 15 años, tras el desplome de los precios de las materias primas, según datos de las Naciones Unidas. Y con China pasando por una desaceleración económica, Rusia en la bancarrota y Europa estancada, muchos países latinoamericanos ven el crecimiento de la economía estadounidense como su mejor apuesta para aumentar sus exportaciones y buscar nuevas inversiones. Entre los síntomas de los cambios políticos que vi en la cumbre son, en primer lugar, Venezuela no logró un consenso para una declaración final de la cumbre que condenara el reciente decreto ejecutivo de Obama negando visas de entrada a Estados Unidos y congelando los depósitos bancarios de 7 figuras del gobierno venezolano acusados de violaciones de derechos humanos y corrupción, según dijeron funcionarios panameños horas antes de finalizar el evento. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había propuesto 3 párrafos en el borrador de la declaración final de la cumbre, en la que todos los países participantes rechazaban las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos. Sin embargo, Maduro no consiguió un apoyo masivo para esa declaración, ni siquiera para una versión más aguada de la misma, que no mencionara a Estados Unidos por su nombre. En cambio, la cumbre decidió no emitir una declaración final y solo acordar algunos mandatos concretos, como la creación de una red panamericana de la calidad de la educación, según los funcionarios panameños. En segundo lugar, tras una declaración conjunta de 26 expresidentes latinoamericanos y españoles, que criticaron a los gobiernos de la región por su silencio cómplice ante el encarcelamiento de líderes de la oposición venezolana, varios jefes de Estado tomaron cierta distancia de Maduro en materia de derechos humanos. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo en una entrevista con Patricia Janot de CNN en español que nosotros, y aquí es en comillas,
Nosotros no creemos que la oposición debe ser encarcelada, a menos que haya cometido un delito. Del mismo modo, el nuevo presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, participó junto a Obama en un foro de la sociedad civil que incluyó a líderes de la oposición cubana y activistas de la sociedad civil venezolana. El predecesor de Vázquez, José Mujica, había sido mucho más cercano a Venezuela y a Cuba. En tercer lugar, los presidentes del Caribe y Centroamérica, la mayoría de cuyos países dependen en gran medida de los subsidios petroleros de Venezuela, se reunieron separadamente con Obama durante el viaje del presidente de Estados Unidos a Jamaica y Panamá, en las que solicitaron ayuda estadounidense para resolver sus problemas energéticos. Muchos países de la cuenca del Caribe temen que Venezuela recorte aún más sus subsidios petroleros de Petrocaribe. La economía de Venezuela caerá un 7% este año, lo que equivaldría a la crisis económica más dramática en América Latina, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Muchos diplomáticos coinciden en que el temor de un desplome económico y político en Venezuela fue una de las principales motivaciones que llevaron a Cuba a negociar una normalización de relaciones con Estados Unidos. Por primera vez, y aquí es entre comillas, por primera vez en los últimos años, Washington está llevando a cabo una diplomacia inteligente que comenzó con el anuncio de una normalización en las relaciones con Cuba. Cierro comillas, dice José Manuel Vivanco, del Grupo de Derechos Humanos Human Rights Watch. Eso ayudó a desarmar el clima antiestadounidense que habíamos visto en cumbres anteriores. Mi opinión, dice Oppenheimer, es que hay un cambio de los vientos económicos en Latinoamérica que se está traduciendo de manera lenta pero segura en un cambio de los vientos políticos. Antes de la cumbre, muchos pensaban que Maduro se robaría el show, obteniendo un respaldo masivo para una declaración final que rechazaría las sanciones de Estados Unidos a los 7 funcionarios venezolanos, pero Maduro no lo logró. En cambio, el apretón de manos entre Obama y Castro en la noche de apertura de la cumbre, aunque signado por frialdad y desconfianza, fue el centro de atención de todos. Puede ser el símbolo de un nuevo pragmatismo en las relaciones internacionales, interamericanas, forzado por una nueva realidad económica mundial. ¿Tu opinión? Me parece que es un artículo muy inteligente. Ese periodista es inteligente, pero tiene la ventaja de que escribe bonito. Alguien escribe bonito cuando tiene una letra que no destila veneno, ni destila odio. Porque escribir supone tener un bando y tener una parcialidad. Hay de aquel que piensa que es imparcial. Sí, solo Dios, creo. El sentido es el bando. Y don Andrés tiene bando bastante definido. Ahora, él tiene razón cuando considera de que la cumbre expresa un evento donde las ideologías se agotan. Y eso es cierto. Porque se trata de una actividad muy política, muy política. La ideología no es una buena consejera para abordar crisis políticas. Ni el hígado tampoco. No, el hígado tampoco. Eso no sirve. Claro, yo no puedo renunciar a la ideología, jamás. Claro. Yo puedo no tener fe, ¿cómo no? Pero yo no puedo dejar de tener ideología. Eso viene de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito, de mi barrio, de mi escuela. Es una manera de ver y de entender el mundo. Esa es la ideología. Ahora bien, pero el momento actual requiere una cabeza política.
que me permita a mí darme cuenta quiénes son mis amigos, quiénes son mis aliados, quiénes son mis enemigos. Y luego darme cuenta de qué tipo de acuerdos puedo tomar con mis enemigos, qué tipo de acuerdo con mis amigos. Ese es el momento político que se vació en Panamá, todo político. El presidente Obama hizo un manejo muy político de la situación. Por eso fue muy cuidadoso. Obama me recuerda a mí en la historia la situación del general vándalo Estilicón, que durante el reinado de Teodosio, uno de los últimos emperadores, llegó a ser el jefe del ejército romano. Que un bárbaro llegara a ser jefe del ejército romano, inconcebible en tiempos de Augusto. Sí, pero la cosa había cambiado. Que un hombre afroamericano llegue a ser presidente de los Estados Unidos es igualmente inconcebible. Ese es Obama, claro. Obama no es el presidente de los afroamericanos, no. Pero tiene una tarea muy complicada, muy complicada. Salvar al imperio. No, y es interesante, Dagoberto, y yo pues no me gusta personalizar, pero tú y yo somos muestra de ello. O sea, nuestra amistad trasciende nuestra ideología. Claro, claro. Y en ese sentido, por eso es que yo siempre la he encontrado fructífera intelectualmente. Número uno, porque aprendo mucho de ti. Y segundo, porque es bonito espadear contigo. Seguro. Ahora, Andrés también tiene razón. Cuando América renuncia al antagonismo. Y Cuba también. Cuba renuncia al antagonismo. Estados Unidos también. Es que no fue Cuba quien rompió relaciones, fue Estados Unidos. Cuba rompió el orden. Claro. Hay que romper el orden. Por ejemplo, nosotros en El Salvador hay que romper el orden. Este orden que vive el país no es el orden que necesitamos. Debe haber otro orden. Ya vamos a hablar de eso. Eso te lo tengo para el tercer segmento. Entonces, yo tengo relaciones antagónicas con otro cuando las confrontaciones, las diferencias y las contradicciones no son solubles. El antagonismo tiene esa esencia y esa naturaleza. Ese es el antagonismo. Ahora, pero si yo entiendo que siendo diferentes, incluso siendo enemigos, nos podemos poner de acuerdo, estoy diciendo que esas relaciones no son antagónicas. El antagonismo es eso. Ese es el antagonismo. Entonces, claro, en esta cumbre se dijo, no hay relaciones antagónicas. ¿Podemos tener intereses comunes? Sí. O diferencias. Ahora, esos intereses comunes sepultan las diferencias. No, es más. Las relaciones seguras solamente son aquellas que no ocultan las diferencias. Claro. Y ahí es a donde entra la sinceridad. Esa es la sinceridad y la sabiduría. Y la sabiduría. Entonces, ¿Estados Unidos tiene intereses en abrir el mercado de Cuba? Sí. ¿Y Cuba tiene interés en eso? Sí. En la inversión de Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿Cuba renuncia a su proyecto político? No. Que claro. ¿Y Estados Unidos le va a exigir a Cuba eso? No, porque entonces fracasa todo. Fracasa todo. Ahora, ¿y es necesario para hacer negocios que Cuba renuncie a eso? No. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. Ahora bien, entonces sí, y se dijo, no hay antagonismo. Hay diferencias. ¿Cómo no? Y eso es clave en ese encuentro. Clave. Ahora, pero también aparece otra idea genial de Andrés, que es la relación entre lo político y lo económico.
¿La economía de los Estados Unidos es una economía rozagante en este momento? No. ¿Y hay problemas en América Latina? Sí. Bueno, es la más rozagante del mundo. Bueno, pero ¿hay problemas en Europa? Sí. Hasta en China hay problemas ahora. Sí, ¿cómo no? Es decir, cuando hablamos de la economía planetaria, estamos hablando de una economía en dificultades. ¿Debido a qué? Debido a que en todo el planeta se abre una confrontación en donde se pelea por un mundo multipolar que sustituya al mundo unipolar. Ahora bien, pero hoy en esta coyuntura, esa confrontación entre la multipolaridad y la unipolaridad pasa por la guerra. Estados Unidos está en condiciones de llegar hasta la guerra. ¿Y cuál es la confrontación? La confrontación es entre Asia y Occidente. Esa es la confrontación. Ahora, fíjate que yo en el último segmento, y ya vamos a llegar a eso, te pregunto en el contexto mundial. Sí. O sea, porque yo creo que sí hay más chispazos de guerra. Tenemos la situación de Israel con Irán. Tenemos la situación del ISIS y el levantamiento en el Medio Oriente musulmán. Tenemos el conflicto entre China y Japón. Correcto. Que es un potencial conflicto. Me parece bien, esos son los chispazos. Chispazos. Esos son. Y también está Rusia con Ucrania. Ese es el primero. O sea que hay potencial de verdad. Sí. Esos que has mencionado. Es Ucrania, ahí está la confrontación con Occidente. Ojo, en esa confrontación, Europa busca su independencia con respecto a los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos busca impedir esa independencia. Ahora bien, pero Europa busca alianza con Rusia y alianza con China. Ahora, Rusia y China, a su vez, en una alianza. En una alianza que lo convierte en un poder que hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Ese bloque está preparado para la guerra. Ahora, gente como nosotros. Yo, por ejemplo, yo no soy un hombre de Occidente. No. Tampoco soy un hombre del Oriente. No. Soy un hombre de la periferia. Y yo miro el mundo, entiendo el mundo, siento el mundo desde la periferia. Ahora, uno tiene una formación occidentalizada. Es otra cosa. Uno empezó a entender al Estado a través de la Ilíada de Homero. Y uno sigue estudiando al Estado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero desde la periferia. Es decir, cuando uno estudia, hace dos traducciones. Traduce el pensamiento y lo remite a la periferia. Ahora bien, lo menciono porque estos acontecimientos que estamos comentando, que se expresaron en ese encuentro de Panamá, claro, tienen que ver con nosotros. Y muy bien lo dice Andrés. Muy bien. La gente que habló allí dijo lo que pensaba. Para nosotros que somos... fuera equivocado. Claro, esa es otra cosa. Es otra cosa. Pero es importante que la gente diga lo que piensa. Ahora, ¿y Obama dijo lo que pensaba? Casi no habló. Claro. Pero Obama actuó de manera sabia y prudente, muy prudente. Obama sabe que ya no son los momentos aquellos donde el imperio tiraba las naves y los aviones. Ya no puede hacer eso. Ya no. Con nadie. Con nadie. Porque hay otros navíos cerca, otros aviones cerca. Y no ese es el momento. Para nosotros eso es clave.
Porque en caso de una confrontación militar que sería atómica, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. La humanidad creo que no tendría posibilidad. Claro, por eso cualquier salida a esa crisis que evite la guerra, para nosotros es una buena noticia. Y lo que pasó ahí en Panamá es justamente eso. Siempre y cuando no se claudiquen ciertos valores y ciertas libertades, claro, y ciertas cosas. Claro. Pero de eso quiero hablar contigo en el próximo segmento, de nuestro querido El Salvador y acongojado El Salvador. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Dagoberto, yo el análisis de la crisis en El Salvador lo he dividido en 3 segmentos. Uno, la crisis de seguridad. Segundo, la crisis política. Y tercero, la crisis económica. Correcto. Empecemos por la crisis de seguridad. A mí me parece que hasta cierto punto es una crisis estructural. Creo que en la negociación de los acuerdos de paz se generaron muchos vacíos que no se han llenado. Y quisiera conocer tu opinión sobre esos vacíos. Primero, la eliminación de los cuerpos de seguridad. Que eso generó un vacío tremendo que no se ha llenado. Y estoy hablando de los cuerpos de seguridad en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No en el mal sentido de la palabra. Segundo, la eliminación de elementos de participación ciudadana, en el buen sentido de la palabra, aunque se haya habido orden o haya habido patrullas cantonales, pero sí había participación ciudadana en la seguridad de la comunidad. Ese vacío es parte de los problemas que tenemos ahorita. Y luego la falta de voluntad política, o sea, la falta de una claridad mental sobre lo que conlleva a darle seguridad a una sociedad. Y aquí me gustaría, bueno, tú eres abogado, creo que se ha tergiversado el espíritu de la ley. Hemos llegado a momentos en que los criminales tienen más derecho que las víctimas. Hemos llegado a la manipulación de la estructura judicial en El Salvador, que es dañino. Así que me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Cómo no? Hay una pregunta fundante de toda esta temática. ¿Cuál es la crisis? Crisis es una buena palabra. Viene del griego crinar, crinar. Los griegos crinaban cuando tiraban el trigo para arriba y el viento quitaba del grano la basura, las hojas secas, las piedritas, el grano malo y dejaba finalmente el grano bueno. De ahí viene la palabra crisis, crinar. Resulta ser por eso una buena palabra. Sin embargo, uno va desatando un cierto temor a la sola palabra crisis. Y es por eso importante preguntarse, ¿y cuál es la crisis del país? Es que hay una crisis de hegemonía. Ojo, ojo. Esto tiene que ver con la clase dominante. Una clase dominante domina, pero tiene hegemonía. La hegemonía es el dominio total, que le permite a esa clase dominante pispilear, simplemente pispilear y mover un montón de cosas. No, pero yo a la crisis que me estoy refiriendo, Dagoberto,
Es a los 16, 17 muertos diarios. Es que vamos a... Me estoy refiriendo sí, a la falta de oportunidades de la población que obliga a una emigración de los mejores elementos de la sociedad. Correcto. De una carente educación, de una carente salud. A esa es la crisis que me estoy refiriendo. Eso se explica a partir de esto. Esto que estoy explicando no es la causa, es el origen. Es el origen. El fundamento de las cosas no suele ser la causa. Hay cosas que no tienen causa, pero sí origen. Ahora, cuando hay una pérdida de hegemonía, como hoy, el sector dominante simplemente domina. Pero hay una burguesía en ascenso. Una nueva burguesía, ojo, en ascenso, que es la burguesía que viene de Alba Petróleo. Este es un fenómeno nuevo. Pero también hay una burguesía de origen árabe que también va en ascenso. Pero ¿qué tiene que ver esto, Dagoberto, con el crimen organizado? A eso voy. Sí, es que estamos hablando del origen, no de la causa. Y la característica del origen... Es el efecto. Sí, es que el origen no se mira. El origen no se mira. Ahora bien, esto genera un problema de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la cohesión? ¿De dónde viene la cohesión? En este momento todo eso se ha roto, se ha quebrado. Una vez la guerra civil termina, que estamos hablando de una guerra de 20 años, una guerra que duró 20 años, se tomaron 3 acuerdos, Alfredo. 3 acuerdos. 1, se renunció a la posguerra. Delicado. 2, se renunció a la política. 3, se renunció al poder. Se renunció al poder. Estos acuerdos no formaron parte de los acuerdos de paz. Y tampoco fueron cosas públicas. Tampoco fueron cosas públicas. Esto generó de inmediato la construcción de las condiciones para la continuación de la guerra. Bueno, yo me acuerdo la teoría que el general Medrano me le explicaba de que la guerrilla marxista buscaba generar las condiciones objetivas para la insurrección. Te explico, Alfredo, es que la guerrilla no fue marxista, ni fue de izquierda. La guerrilla del FMLN fue de derecha. Bueno, Alfredo, si lo analizamos bajo el punto de vista actual, que ya lo vamos a analizar, tenés toda la razón. De derecha. ¿Quiénes eran comunistas? Nosotros, que éramos del Partido Comunista. Pero, ¿quién otro? Nadie, Alfredo. ¿Esa guerrilla tenía proyecto político? No. Tenía proyecto económico. Ni eso. Ni eso. ¿Ves? Ahora, al terminar la guerra civil, empieza a gestarse la guerra social. De inmediato, Alfredo. De inmediato. Esa guerra civil duró 20 años. Llega el momento del fin de la guerra civil y se inicia la guerra social. Es que se inicia, Alfredo, dos cosas. La construcción de una nueva sociedad. Claro. ¿Qué tipo de sociedad? Aquella sociedad adecuada al mercado. Es que el Estado desaparece. La generación de una clase media. Claro, claro. Y se mercantiliza la vida, Alfredo. Ahora es una tendencia mundial, no solo aquí en El Salvador. Sí, pero es que estamos hablando del país de uno. Porque en otras partes donde ocurrió lo mismo, pero no desapareció el Estado. Hay un Estado que regula, que incluso da libertades.
Sí, pero regula las libertades. Y defiende las libertades. Y defiende las libertades. Te da garantía a vos como ciudadano. Aquí desapareció el Estado y se mercantiliza la vida. Y todo se convirtió en mercancía. Es que eso no termina siendo bueno. Y de repente el Estado se convirtió en un negocio. Y los funcionarios en mercaderes. Y el ser humano... Te faltó una palabra. ¿Sí? En viles. En viles mercaderes, hombre. Entonces, y el ser humano quedó abandonado a su suerte. Muchachos y muchachas. Sobre eso vino la emigración, Alfredo. Y millones de gente. Es que nosotros no emigrábamos en esa forma. No, hombre, no. Incluso cuando el Estado era controlada por los cafetaleros, la cosa no estaba así como estaba hoy. No. La gente tenía trabajo en las fincas. La gente tenía trabajo en las cortas a fin de año. La gente ahí se arreglaba. Y el café, que siempre había que estarlo trabajando durante todo el año, y los cafetaleros sabían eso muy bien, daba trabajo. Pero luego desapareció todo eso. Lentamente empezó la resistencia. Y se fue definiendo la guerra de hoy. El Estado desaparece, se mercantiliza la vida, se pierde la inteligencia, Alfredo. Vos apreciás una pérdida de inteligencia. Es que la política, Alfredo, es la filosofía en acción. Es decir, la política es la inteligencia. La política no es el negocio de las cúpulas partidarias para ganar candidaturas ni votos. No, hombre, esa no es la política. Ese es el negocio y ya está bien. Es la politiquería de la partidocracia. Esa es otra cosa, hombre. Y las agencias de publicidad, ¿cómo no? Está bien, sí, pero eso no es la política que necesitamos. ¿Qué ocurre hoy? Esos ejércitos, que son ejércitos, Alfredo, tienen hoy varias características. Uno, son dueños del territorio. Correcto. Dos, están en un proceso de armamentización. Correcto. Enfrentan militarmente al Estado. Militarmente al Estado. Sí. Y ya no se trata de grupos que salen huyendo cuando viene la policía. No, emboscan a la policía. 4, tienen proyecto político. El proyecto político que uno escucha de esa gente, no se lo escucha en ningún partido político. Ve la tragedia. Esto define una guerra. Ahora, esta guerra, que es una guerra social, es diametralmente separada de aquella guerra civil. Es una continuación. No, es una continuación. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y la política es la continuación de la guerra por otros caminos. Eso ocurrió aquí. En el intermedio entre esa guerra civil y esta guerra social, no se definieron ni se decidieron las políticas adecuadas. Ahora, pregunta, de a millón, como dicen. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde la sociedad civil para no cruzarnos de brazos a semejante precipicio que tenemos enfrente? Excelente pregunta. Ocurre, Alfredo, que hay 3 escenarios. La historia ha puesto a nuestro país, al que amamos, por el que damos la vida, en 3 escenarios. Primer escenario, la somalización. El Estado fallido. Sí, vaya, llamémosle así. Somalia. Claro, Somalia es un estado africano, todos lo sabemos, de 765.000 kilómetros cuadrados, con 22 millones de habitantes, con regiones geográficas bien definidas y bien divididas. Sin Estado, lo que existe en Mogadiscio, que es la capital, no hay gobierno, ejército aquí, independientes. Bueno, nuestro país se encamina a algo de eso. Ese es un escenario. Cuando no es el Estado el que controla el territorio, ya uno sabe que alguien controla el territorio. Pero si no es el Estado, bueno,
Eso ocurre. Segundo escenario, el bipartidismo. Es decir, que los dos partidos grandes se pongan de acuerdo, se negocien. A continuar con el negocio. A continuar con el negocio. Entonces, y aquí no cambia nada. Porque de repente los dos partidos grandes son dueños de la Asamblea, dueños de la Corte de Cuentas. Bueno, y seguimos caminando hacia el precipicio. Al precipicio, claro. Este es un camino perverso. El tercer escenario es el de que la sociedad sea capaz de reaccionar, de despertar. Eso quiero platicar contigo en el tercer segmento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, Dagoberto, analicemos el tercer segmento. ¿Qué vamos a hacer desde la sociedad civil para generar una sociedad de oportunidades, para generar prosperidad, y prosperidad en el amplio sentido de la palabra, y para generar seguridad? ¿Cómo no? Quiero explicar antes algo que es fundamental. Uno escucha dos figuras, sociedad política y sociedad civil. Ajá. ¿Y eso qué es? Si vos te fijas en el artículo 193 de la Constitución, en el numeral 1, se dice, el fiscal general de la República le corresponde, dice la Constitución, 1, defender los intereses del Estado y de la sociedad. Ajá. Este es un texto de maravillas. Es el único texto de la Constitución donde aparece la relación entre el Estado y la sociedad. ¿Y es lo mismo el Estado que la sociedad? No. No. ¿Y el Estado está cerca de la sociedad? No. El Estado está lejos de la sociedad. El Estado está... Y entre más encima, mejor, para algunos. Exactamente. Para algunos. Exactamente. El Estado está encima de la sociedad. Porque una cosa es ocupar un cargo público y otra cosa es hacerse funcionario. Son cosas distintas. Yo ocupo un cargo público, sí, pero yo estoy vinculado a la sociedad. Eso se llama sociedad política. En esa sociedad política hay un mundo de ficción. Ojo, la ficción no es la mentira, no. Mentira es una cosa y ficción es otra cosa. En esa ficción yo soy ciudadano. Yo tengo derechos. Tengo derecho a la salud, derecho a la vivienda. Tengo derecho a ser el soberano. Y tengo obligaciones también. Y también tengo obligaciones. Muy bien. Y la sociedad civil, que está lejos de eso. La característica y la importancia de la sociedad civil es que esa es la sociedad real. Allí el ser humano es el ser humano real, pelado. Tener derecho a la salud, sí, pero no tener salud. Ajá. Y cuando vos tenés salud no porque tengas derechos, sino porque tenés el dinero para tener esa salud. Si el ser humano no tiene dinero para comprar las pastillas o las inyecciones, o Dios me guarde una operación, se muere. Esa es la sociedad civil. Ojo, es la sociedad real donde mora el ser humano real. Por eso, allí en la sociedad civil se juega el juego real. Y esa es la inteligencia de tu pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil? Vos no me preguntaste qué podemos hacer desde la sociedad política. No, es qué podemos hacer desde la sociedad civil. Este es el punto. Y ocurre que en la sociedad civil
En este momento hay una enfermedad que se llama anomia social. Primer paso, romper la anomia. ¿En qué consiste la anomia? Una sociedad tiene anomia, en primer lugar, cuando los seres humanos le tienen miedo a la realidad y viven en una burbuja, en una ilusión. Es lo que hay aquí. Cuando uno va a un banco, hay musiquita. Va a un centro comercial, musiquita. Y hay televisión, y ahí están jugando. Es un mundo irreal. Segundo punto, cuando yo me alejo de la realidad, pierdo inteligencia. Es que mi inteligencia depende de mi relación con la realidad. Si yo dejo de entender la realidad, entonces pierdo inteligencia, porque no entiendo. Tercera expresión, yo debilito mi capacidad de compromiso, que es cuando la gente dice, no me meto en nada. No, y tu capacidad de reaccionar. Claro, seguro, yo no reacciono. Ese es problema del otro, no es problema mío. Cuarto efecto, la parálisis. Claro, una sociedad con esta anomia se paraliza. Por eso, primer punto, romper la anomia. 2, hacer política. Y por favor, hacer política no quiere decir ir a votar. Y hacer política no quiere decir meterte a un partido político. No, claro que si vos querés meterte a un partido político, ¿cómo no? Es cosa tuya, ¿sí? Pero te estoy diciendo que esa no es la política que se necesita para el efecto de lo que estamos hablando en este programa. No. Hacer política para eso significa actuar frente a los problemas reales del país. Eso es hacer política. Cuando yo peleo en defensa del agua, cuando yo peleo en defensa del bosque, cuando yo peleo en defensa del café, de los cafetales que se están acabando, cuando yo peleo en defensa de una economía que asegure los frijoles para todos, hombre. ¿Sí? Si yo hago política, estoy interesado en una política de comunicación que permita la comunicación para todos, las ideas para todos. Esa es la política que se necesita. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, Dagoberto? Es lo que estamos, claro, en la comunicación estamos hablando y comunicándonos. No olvides vos que la comunicación es una figura que tiene el mismo origen etimológico que común y comulgar. Cuando uno estaba chiquito hizo la primera comunión, comulgó con Dios. Eso quiere decir que se comunicó con Dios. Y no lo olvides, esto lo voy a decir bien rápido. La comunicación tiene 3 componentes. 1 es horizontal. 2 es de doble vía. Yo me comunico, pero vos te comunicas conmigo. Y 3, la comunicación no admite manipulación. Ven los requisitos de la comunicación. Por eso en la comunicación vos no garantizás que estás diciendo la verdad. No, porque esa es otra cosa. Uno puede estar equivocado. Pero lo que vos garantizás es que lo que vos estás diciendo es lo que pensás. Es lo que pensás. Hacer política es movilizarse, es organizarse, es encontrarse con el otro. Piense como piense el otro y descubrir los puntos comunes y los puntos de contacto, buscando acuerdos que pongan en el centro el país. Es que solo tenemos un país, es este país, que no tiene agua, que solo tenemos un río que se está muriendo. Junto con los cafetales. Sí, junto con los cafetales. Y cuando uno oye a la gente de las agencias internacionales hablar de desarrollo, de el crecimiento de la economía, si te está muriendo el río Lempa, ese es hacer política y esa es la movilización. De eso se trata. Ahora, vamos a ser capaces en este tercer escenario de construir ese movimiento multicolor
multicolor, en donde lo decisivo ya no es izquierdas y derechas, eso no es o el país o el país. Ese es el punto. Aquí cabe gente de todos los colores, de todos los sabores, pero solo aquellos y aquellas dispuestas a pelear por su país. Este es el punto. Ese es el tercer escenario. Vamos a ser capaces de ser los arquitectos de eso. Y esto interesa a los jóvenes, a los muchachos y a las muchachas. Si es que para ellos lo estamos haciendo. Es para ellos, es para ustedes. Pero deben comprometerse ustedes, muchachos y muchachas, a ser estudiosos. Ese es el primer requisito, estudiosos, patriotas. Ojo, amar a la patria por encima de todas las cosas. Es que si no, vos no sos nada. Sos una hoja que en cualquier alambrada quedas pegada. Ese es el camino. No, y fíjate que hay muchas cosas, y yo creo que ya estamos en el mismo campo, Dagoberto. Yo en el programa pasado hablé de la generación de una juventud patriótica, y tú estás adoptando los mismos términos, y estoy seguro que si nos sentamos a dialogar vamos a terminar en las mismas conclusiones. Claro. Oye, fíjate que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, Dagoberto, porque estructuralmente la política en este país anda mal. O sea, a mí me preocupa muchísimo hacia dónde vamos, me preocupa muchísimo la legitimidad de este gobierno. Correcto. Y fíjate bien, estoy hablando de la legitimidad del gobierno, no de la legalidad del gobierno. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que uno de los magistrados que se negó a abrir las urnas en la elección presidencial, hoy es uno de los magistrados que ordena abrir las urnas en esta elección. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambió? ¿Cambiaron los intereses políticos? Definitivamente no los intereses del país. Entonces, a mí sí me preocupa cuando yo escucho al presidente adoptar el mismo discurso con respecto, y me gustó muchísimo tu análisis de la comunicación, sobre los medios de comunicación. El discurso que ya lo escuchamos de Maduro, ya lo escuchamos de Correa, de Evo Morales, de la Cristina Kirchner, y que lo pone en práctica Raúl Castro. O sea, la horizontalidad de la comunicación de dos vías, y la honestidad que demanda. Sin manipulación. Sin manipulación. Sí. Ni mucho menos obstaculización, ¿verdad? Entonces, yo creo que la actual situación, y yo la llamo crisis, es preocupante, Dagoberto. O sea, yo sé que ni tú ni yo ahorita estamos militando en ningún partido político, pero somos seres políticos y tenemos una idea clara de lo que esta sociedad debe ser y lo que debe aspirar. Que a mí me preocupa esa juventud que ha perdido las esperanzas. Y cuando pierde las esperanzas, o se va a las maras, o se va para el norte. Y el pobre que se queda aquí, aténgase a las consecuencias. Claro, que claro. Ambos caminos son complicados. Y no hay cosa más desesperanzadora que un joven pierda la esperanza. Correcto. Yo puedo tener fe, que es una relación con Dios individual, pero la esperanza, a diferencia de la fe, resulta ser una construcción social y colectiva. Yo construyo mi esperanza en relación con los otros, no debajo de la cama. No, es una construcción muy colectiva. Y si no tengo esperanza, pues yo no avanzo. Incluso no tengo ni energía para retroceder. Simplemente me paralizo. Y los jóvenes de hoy se están jugando el futuro, pero también el presente, rápido. Uno piensa
el tiempo en presente, pasado y futuro. Pero uno no debe olvidar que la clave de eso es el presente, porque en el presente está el conflicto. Cuando ese presente se mueve hacia atrás, se convierte en pasado. Cuando ese presente se mueve hacia adelante, se convierte en futuro. Y en el futuro, que es el mismo presente, está la utopía. Y en el pasado, que es el mismo presente, está la verdad. Pero la pelea se desata en el lugar donde está el conflicto. Y el conflicto está en el presente. ¿Ves? La dialéctica del pasado, el presente y el futuro. Cuando uno dice que un muchacho y una muchacha es el futuro, está diciendo que es el presente. Y te tenés que hacer cargo. Especialmente los que ya estamos mayorcitos. Claro. Muchas gracias, Roberto. Siempre es una educación estar contigo. Te cuento que cuando vine al programa mi esposa me dijo, ¿y por qué vas de corbata roja? Porque vas a entrevistar a Dagoberto. Yo le dije, mira, primero le digo, el rojo no es monopolio de la izquierda. No. Segundo, esta corbata es de Adam Smith. Le digo. Pues sí. Y tercero, le digo yo, Dagoberto y yo estamos en el mismo bando. Un poquito de historia. La corbata viene de los croatas. En una de las guerras con los franceses se dieron cuenta de que los franceses usaban unos pañuelos de color aquí. Y empezaron a imitarlo. También una telita aquí que empezó lentamente a tomar forma, a tomar estilo. Y como venía de los croatas, simplemente cambiaron la palabra. Y en lugar de croata, le llamaron corbata. ¿Ves? De la historia, mira. Aprendamos y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.